Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Torrijos, estudiante de maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Eh, en esta, en este video, en este videoclip, pretendo mostrarles por medio de mapas conceptuales el libro y los capítulos, enmarcados en capítulos, el libro de Camino de Servidumbre, escrito por Friedrich Hayek, escrito en 1944. Y Hayek es un escritor nacido en Viena, Austria, y premio Nobel de Economía por la teoría monetaria y las fluctuaciones económicas, por su profundo análisis y la interdependencia entre los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Hayek en este libro realiza una gran crítica a lo que es el socialismo y todas sus variantes tanto como liberalismo, comunismo y todo aquel que, digamos, tengan ideologías similares, también un poco separadas al capitalismo. Tiene varias frases célebres en la que enmarco esta, que dice: el socialismo inevitablemente erosiona la libertad y da lugar a la tiranía. Digamos que él sí se nota una gran posición bajo críticas al socialismo, el cual enmarca en 15 capítulos de este libro, y los cuales se los voy a presentar a continuación. Hayek, en su primer capítulo, enmarcado como el camino abandonado, hace referencia o inicia su capítulo como un abandono que tuvimos a las civilizaciones occidentales. Digamos que él enmarca que antes de publicarse, digamos que 25 años antes, el totalitarismo no lo veían o no sabían lo que podía pasar, hasta que lo denotaron como una amenaza real, ¿sí? Denotaron que han renunciado a la libertad económica, política y personal, adquiriendo características, perdiendo características, de la civilización occidental, tanto establecidas por el cristianismo como la filosofía de los griegos y los romanos. Entonces inician como que esta parte, como el abandono de esa metodología, el abandono de esas ideas, el cual llevó a que en el siglo XIX añadieran al individualismo la conciencia de la libertad, ¿sí? Ahí es donde comienzan los términos y las ideologías, digamos que liberalistas, donde sus principios se oponen en los más mínimos cambios. Esto surge o da paso a que se genere el desarrollo del comercio, iniciando por el norte de Italia, a través del norte y oeste de Francia y el suroeste de Alemania, hasta Holanda e Islas Británicas, siendo Holanda e Inglaterra donde el comercio se desarrolla de mejor manera y se convirtió casi que la base y los fundamentos de la vida política y social de estos países. Digamos que a finales del siglo XVII y XVIII se extendió hacia el este y oeste de lo Nuevo Mundo llamado, ¿sí? Y al centro de Europa, donde la guerra y la política casi que eliminan este desarrollo. Entonces no hace parte tanto de fundamento político
ni fundamento social. Durante el periodo moderno se dio parte a la liberación del individuo de las tradiciones culturales. Es allí donde surge esa gran expectativa del liberalismo que se explica como que su propio éxito es casi que algo negativo, ¿sí? Digamos que la libertad económica dio un resultado a la libertad política. Digamos que esta libertad da una concepción al hombre de abrir y explorar nuevos conocimientos. Digamos que esto dio pie a que el hombre se incursionara, pudiera tener esa gran libertad, y es allí donde avanzó a grandes pasos la ciencia, ¿sí? Ya siendo en el siglo XIX, digamos que el individualismo, una conciencia de la libertad, ¿sí? Los resultados del crecimiento superaron todas las expectativas, donde se eliminaron las nuevas y digamos ideas del ingenio humano. De este ingenio humano digamos que surge un gran progreso que se ve en todos los niveles, en todos los estratos de la sociedad, lo cual genera pues una gran discusión del progreso, que es un progreso que se da en todos los niveles, en todas las estructuras. Entonces ya se genera un progreso por la ambición, ¿sí? Entonces, por esta ambición se pierde popularidad del liberalismo. Ya se vuelve como ya todos quieren, ya saben que todos pueden ganar. Entonces se vuelve casi que una explicación de por qué no, por qué todos no pueden llegar, digamos, no pueden llegar a digamos, a esas riquezas. Entonces esta libertad hizo que los hombres se cuestionaran, y ahora no se preguntaban por qué la riqueza la obtienen algunos, sino porque no todos somos ricos, ¿sí? Entonces digamos que esa, digamos, no consecuencia del tener una metodología estructurada en el liberalismo hizo pues que no tuviera una gran acogida. Entonces digamos que la pérdida de popularidad del liberalismo explica en medida su propio éxito, pero también su propio, digamos, fracaso como inicio de, de popularidad. Además de esto, es considerado un credo negativo de participación al individuo en el progreso general, ¿sí? Es por esto que digamos que la explosión demográfica es la mejor demostración de la efectividad del capitalismo. Digamos el crecimiento de la productividad del trabajo se ha mantenido por delante del crecimiento demográfico. Es por esto que digamos se lleva esa idea de que el liberalismo, tanto su inicio eh, fue muy acogido, pero por no tener una metodología estructurada bajo, digamos, ese multiculturalismo y lo que se llama la raza superior, entonces no tienen como muy estructurada su metodología. Por eso es que no tiene una gran acogida en la sociedad y en la política. El capítulo 2 de este libro es llamado La Gran Utopía. Digamos que aquí da inicio al socialismo, ¿sí? Cuando desplazó el liberalismo como una doctrina progresista. Digamos que fue reconocido tempranamente como una amenaza peligrosa para la libertad. En 1845 inicia el socialismo, y digamos que no está muy enmarcado dentro de la sociedad, pero
el francés Alexis Tocqueville es el que, digamos, da cuenta e inicia, digamos, este camino de, de enmarcar y de escribir su pensamiento sobre el socialismo. Lo marca una frase en 1848 donde dice: la democracia extiende la esfera de la libertad individual, el socialismo la restringe. Entonces se ve su parte, ya inicia a mostrar una postura en cuanto a la democracia y la libertad. Dice pues que no tienen nada en común estas partes, simplemente una palabra que es la igualdad, pero entonces en una la marca como: la democracia busca la igualdad de la libertad y el socialismo busca la libertad en la restricción y la servidumbre. Digamos que hace fuertes críticas sobre cómo el socialismo no se enmarca bajo un régimen de democracia, sino más un socialismo autoritario, ¿sí? Un socialismo dictador, ¿sí? Entonces no enmarca estas grandes frases, sino simplemente con la palabra en común de libertad, pero con significados totalmente diferentes. Es allí como él en 1948 pues da a conocer toda esta parte y muestra cómo la democracia y el socialismo no son iguales. La democracia y el socialismo, así lo quiera enmarcar en su inicio como semejantes, y digamos igualitarias, y que puedan ser una promesa de una nueva libertad. Entonces digamos que no se encaminan ninguna de estas dos. La promesa de la nueva libertad no era sino otro nombre para la vieja demanda y la distribución igualitaria de riquezas. Digamos que muchos de liberalismo fueron al socialismo mientras mediante engaños y pensando que era, digamos, como esa heredera de la tradición del liberalista, ¿sí? Digamos que el socialismo democrático se vuelve la gran utopía de estas últimas generaciones, y muestra cómo esto puede marcarse y puede, digamos, continuar con ideologías de libertad, ¿sí? Digamos, entonces todos estos seguidores del liberalismo se van al socialismo pensando como que son afines, tienen ideas casi que similares, pero Tocqueville da una referencia de que no es así, de que es totalmente diferente y su ideología no va enmarcada tanto al liberalismo. Lo rescatable de este capítulo es cómo se muestra y son esa frase de la libertad enmarcada en democracia y el socialismo. Digamos que hoy en día vivimos algo similar. Digamos, por eso es que este libro se hace tan popular después del siglo XX, y es porque enmarca muy bien la parte socialista bajo los regímenes digamos, de dictaduras. Se rigen mucho algunos países por este tema, y entonces es por eso que Hayek en este capítulo lo marca como una utopía, ¿sí? Que el socialismo al final quiere mostrarse como cercano a sus afluentes como el liberalismo, pero pues su camino va un poco más allá y enmarcado pues al tema de dictador. Lo número 3, llamado individualismo y colectivismo, inicia el socialismo
a verse no solo como un objetivo de igualdad y de seguridad, sino también como un método de abolición a la propiedad privada de los medios de producción y la creación de un sistema de, pues lo llaman ellos como una economía planificada. Y es aquí, digamos, que en donde el socialismo no puede limitarse simplemente a esos fines, sino también tiene que, digamos, comprender medios para conseguir, valga la redundancia, esos mismos fines, ¿sí? Digamos que los beneficios puedan ser igual en cualquier estrato, ¿sí? Y digamos que en comparación el autor muestra que el pensamiento liberal no es un defensor de ningún status quo, sino que considera sencillamente que es la mejor manera de coordinar los esfuerzos humanos mediante la competencia. Es allí donde surge esa gran palabra que es la competencia, pero la cual hace críticas porque la competencia, para funcionar exitosamente, debe crear un marco legal en donde esté la limitación, digamos, de las horas, de la exigencia, de las condiciones sanitarias, digamos, el medio y las sustancias que ellos requieran para realizar estas labores. Entonces ya se abre un marco legal en donde todas estas limitaciones tienen que ir ya descritas para evitar lo que precisamente ellos no querían a sus inicios, que es tener muchas horas de trabajo en condiciones, digamos, deplorables, ¿sí? Entonces se debe evaluar, digamos, estas ventajas bajo el marco de los costos sociales y ver qué puede ser más beneficioso tanto para esta ideología como para el desarrollo de lo que ellos enmarcan como la economía planificada. Bajo esta planificación entonces se enmarca la planificación y competencia solo se pueden combinar cuando se planifica para la competencia, no en contra de ella. Es algo que el autor hace mucha relevancia y que al final muestra que la interacción estatal siempre es necesaria para poder obtener estas planificaciones. El capítulo anterior del individualismo y colectivismo surge esa gran necesidad de la planificación, ¿sí? Y la competencia. Digamos que en este capítulo ya se vuelve como mostrar esa parte inevitable de la planificación convertida en una idea muy diferente a las doctrinas marxistas, llevado casi que a la creación de los monopolios. ¿Sí? Digamos que esto es lo que abarca este capítulo, en donde hace que los cambios tecnológicos hacen imposible la competencia según un pensamiento marxista de concentración de la industria, ¿sí? Pero la tecnología hace que surjan los monopolios, hace que surja el crecimiento de ellos, ya que ellos manejan, distribuyen, venden un producto con factores de acuerdo secreto o deliberada por una política gubernamental, entendiéndose esto como un producto no flexible, ¿sí? Donde puede ser de gran distribución, en donde puedo yo poner el precio de acuerdo a lo que esté dispuesto a pagar el comprador, ¿sí? Los monopolios aparecen en 1978 en Estados Unidos y Alemania. Digamos que monopolios empiezan
con su gran desarrollo hasta que se enmarcan como un gran capitalismo monopolista, ¿sí? Digamos que esta idea fue muy popularizada por teóricos como Sombart, ¿sí? Donde dice que la falta de comprensión sobre la verdadera función de la competencia va a las condiciones modernas, que hace la competencia el método más eficiente para seguir esa coordinación. Esto ya digamos que se enmarca muy bien a lo que es el capitalismo, a lo que tiene sus diferentes métodos en el mercado, donde puede registrarse con actos individuales, teniendo un movimiento a favor de la planificación que deriva en reuniones idealistas y unidireccionales, digamos, donde tenemos un solo ganador, ¿sí? Y donde los hombres y las mujeres se dedican a la persecución de un solo ideal. Los idealistas probablemente sean los más peligrosos al poner al frente de una sociedad. Eso es lo que digamos que se enmarca en este capítulo bajo un pensamiento marxista que hace referencia al comunismo y un pensamiento capitalista que se enmarca en los monopolios y en cómo estas competencias son mucho más organizadas y mucho más, digamos, eficientes bajo a las planteadas anteriormente por el liberalismo y el socialismo. En los 5 nos encontramos la planificación y la democracia. Aquí se hace un paneo de estas dos grandes ideas, ideologías, como la planificación y la democracia, en donde la planificación tiene una jerarquía de sus objetivos, tiene la necesidad de cada individuo de ocupar un lugar, de ser totalitario y en otra parte casi que imposible. Es allí donde, digamos, a diferencia de la democracia, tiene una parte de liberalismo donde el individuo se le permite seguir sus propios valores sin interferencia a los demás. Digamos que no incluye el reconocimiento de objetivos individuales, sino es de asociación como de todos, ¿sí? Entonces surge una gran pregunta en la planificación, que es cómo poder decidir dónde ubicar el recurso necesariamente limitados. Entonces lo que quiere abarcar este capítulo es cómo la planificación y la democracia chocan, porque la planificación exige cierta suspensión de la libertad. Entonces son dos ideologías totalmente, digamos que diferentes, pero que buscan un mismo fin, y es tener como una estructura definida para ayuda de la sociedad. Pero pues lo refuta en este capítulo, que no son totalmente similares, sino que la planificación se vuelve más arraigada al totalitarismo, ¿sí? Y la parte democrática sí acoge muy bien el liberalismo para poder, digamos, tener como esas ideologías claras, pero de libertad. Y en la otra parte sí, digamos que la restringe. La planificación tendría que poderse escoger, pero no es así como se explica en este capítulo. En el capítulo anterior vimos cómo la planificación tenía un contraste diferente a la democracia,
la democracia enmarcada con el liberalismo. Aquí, en el capítulo 6, ya se hace un diferencial entre la planificación y el Estado de Derecho. Sí, iniciando como el Estado de Derecho, que nadie distingue mejor un país libre de un país dictatorial, que es el Estado de Derecho. Significa que todas las acciones del gobierno están limitadas por reglas establecidas. Las autoridades utilizan la coerción de esa forma, permiten planificar la actividad individual, es decir, que como una obligación prácticamente del gobierno. Este no puede frustrar los esfuerzos individuales, se limita a fijar condiciones de utilización de los recursos disponibles y termina con son las medidas establecidas para conseguir los fines individuales. Digamos que esa es la parte del Estado de Derecho y ya vamos a ver cómo contrasta la planificación en estos casos. Es allí entonces donde la planificación no puede limitarse a proporcionar oportunidades para que se haga con ellas lo que se estimen o sea conveniente. Tiene que resolver las necesidades concretas en medida que éstas vayan apareciendo. Vamos, el Estado debe limitarse a establecer reglas para situaciones generales y permitir la plena libertad a los individuos. Digamos que esto ya hace un contraste muy grande en cuanto al Estado de Derecho y la planificación, en comparación al anterior capítulo, en donde la democracia netamente tiene ideas liberalistas, pero a comparación de la planificación con el Estado de Derecho ya se vuelve un poco más flexible en cuanto a ideologías por el individuo, contrarrestadas por el Estado. ¿Sí? Mientras más se planifique el Estado, menos podrá planificar el individuo. Tiene que hacer obligatorio lo que se le permita o no a las personas. Tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho para poder producir el mismo resultado en personas diferentes. Aquí ya lo marca una destrucción prácticamente de su otra ideología, de Estado de Derecho. Y finalmente Voltaire menciona una gran frase en la que dice: el hombre es libre si solo tiene que obedecer las leyes. Entonces aquí demuestra que la planificación es simplemente un croquis que el individuo tendría que seguir, y así no tendría como errores en ese proceso y esa metodología pues de planificación diferente pues al Estado de Derecho. El capítulo 7 nos habla de la intervención económica y el totalitarismo como los planificadores que tienen pocas dudas de que la economía debe ser administrada de manera dictatorial. Sobre la motivación económica, solo significa el deseo de poder alcanzar fines no especificados. También sobre la pérdida económica, siempre nos privará de las consideraciones, digamos, menos importantes, en donde el dinero es el mayor instrumento de libertad que se haya inventado. Como pilar fundamental enmarcan aquí el dinero, que abre las posibilidades a los pobres de los que las tenían los ricos hasta hace poco, donde se vuelve libres el elegir qué es más o menos importante. Dentro de la planificación económica en sí somos nosotros los que decidimos lo más o menos importante. Allí aparece una frase muy importante y es la intervención económica, donde el dinero es el fundamento o el eje principal para ser, digamos, equitativo en la parte de lo que no conocían los pobres y que ahora ya pueden manejar. La autoridad planificadora controlaría la
utilización de los recursos para la satisfacción de nuestros objetivos. Entonces allí se afirma o se menciona que deberíamos poder sacrificar las necesidades menores salvaguardadas de nuestros objetivos mucho o más importantes. La creencia de que no hay un problema económico es conformada por la información irresponsable, la riqueza potencial y la escasez en medio de la abundancia. Digamos que allí hace un panorama en cuanto lo que tiene los grandes, la burguesía, monarquía, a lo que tienen unos pocos. Dice que ni Estados Unidos ni una Europa occidental ha producido ningún plan para llevar o levantar la producción, para eliminar la pobreza en el mundo, y el principal capital de un país lo constituye su pueblo y el segundo la organización social. Lo 8 se llama ¿Quién a quién? Digamos, lo inicia planteando Lenin, digamos, en el poder soviético, donde dice el problema fundamental era quién iba a dirigir a quién, y con un pensamiento socialista, enmarcando el Estado, que se hace cargo de planificar toda la vida social, y enmarcando el sistema con 3 variables, en donde la primera, cada quien conseguirá lo que merece; la segunda, otros, estará determinado por gran medida por el azar; y una tercera, que es la opción entre un sistema donde la voluntad de unas cuantas personas es lo que decide y el otro dónde. ¿Sí? Los socialistas siempre han pensado resolver este problema mediante la educación. Digamos que han sido por esto que los socialistas se han preocupado tanto por la creación de instrumentos de adoctrinamiento, pensando que esto sea como sus métodos o su metodología para que el socialismo perdure desde la niñez hasta la tumba. Entonces los socialistas fueron los primeros en conseguir la idea de un partido político, ¿sí?, que abarcara la ideología que ya mencionaba desde el nacimiento hasta un fallecimiento de la sociedad, y que permitiera orientar sus ideas en relación a todas las cosas. Los socialistas organizaron los primeros movimientos políticos de niños y de jóvenes. Digamos que fueron los primeros en crear células precisamente para adoctrinar a la juventud, iniciando con la niñez, continuando con la juventud, la adultez, y acompañándolos en cada proceso para poder tener un seguimiento y una metodología como lo abarcan ellos, y su pensamiento es una ideología perfecta. El 9 nos habla sobre la seguridad y la libertad, donde la seguridad económica como una condición indispensable para la verdadera libertad, donde existen 2 tipos de seguridad, una limitada y una ilimitada, donde la limitada trata de garantizar una protección mínima contra las circunstancias adversas e imprevisibles, teniendo o queriendo organizar un sistema de seguridad social, así como de tratar de combatir las fluctuaciones de la actividad económica. Entonces dice que la planificación afecta a la libertad individual. ¿Sí? Entonces, esta seguridad es una variante de la remuneración justa. No se puede garantizar a la gente sus ingresos y protegerlos contra contra el aprovechamiento o oferta del mercado. ¿Sí? Toda restricción de libertad de entrar en un comercio reduce la seguridad de los que están fuera del área protegida.
y esto hace que debamos a aprender que la libertad exige un precio y que hay que estar dispuestos a sacrificar los materiales para preservarla. El prestigio no estaría determinado por la ímpetu empresarial, sino por la certidumbre de una pensión. Entonces, digamos que aquí es muy grande el contraste entre la seguridad y la libertad. Si queremos asegurar algo, la seguridad económica, debemos prescindir de la libertad. Esto es un contraste muy grande que lo hace incluso una frase de Benjamin Franklin, en donde dice: los que estén dispuestos a renunciar a la libertad para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad, haciendo semejanza a que estas variables eh, son de diferentes, digamos, constituciones, en donde una abarca una seguridad económica, pero aún así no se obtendrá una libertad en esta, ¿sí? Entonces también tiene limitantes y también tienen que estar sujetos a, a una metodología de rigor, y pues está contrarresta lo que es la libertad. El capítulo, el número 10, nos habla de por qué los peores se colocan a la cabeza. Friedrich Hayek dice que tarde que temprano el socialismo se convierte en un sistema totalitario. Fue una de las primeras ideologías que él dio en el inicio del libro, en donde dice que el socialismo quiere enmarcarse en una ideología democrática, pero que no es así, porque se caracteriza por la renuncia a los valores morales, ¿sí? Digamos que quien tiene el poder de este tipo de sociedades los vuelve inescrupulosos. Quien no comprenda esto no comprenderá el totalitarismo y el régimen liberal, el colectivismo y carácter esencialmente individualista de la civilización occidental. Es que es muy semejante al capítulo 1, donde habla mucho de esta parte, donde los dictadores y el totalitario tendrá que optar entre la renuncia a los valores morales ordinarios o el fracaso. La ética individualista significa la negación de la moral. Entonces se hace una grande pregunta, que es: ¿por qué es atractivo el socialismo? Porque muchos pretenden presentar una fatiga con los procesos democráticos. Una fatiga es como una demora, una premura allí en esos procesos. Digamos que en esos momentos, cuando se experimenta la necesidad de que se consigan resultados, el Estado o la nación, la mayoría de partes, se caracteriza como totalitaria, intolerante, y bajo la represión y el poco, digamos, albedrío de que la sociedad y el individuo sea feliz, donde se reprime mucho al individuo para obtener un bien superior. Digamos que esto hace mucha semejanza a, digamos que a este tema socialista, donde finalmente se evidencia las posiciones ejercidas por los individuos naturalmente afines de estos mismos, donde el único gusto personal que las personas o el sistema puede satisfacer plenamente es el de ser obedecido y el de formar parte de una, digamos que ahí lo menciona como un aparato o como un sistema enormemente poderoso al que todo el mundo tiene que obedecer. Así lo muestra
Friedrich Hayek en este capítulo y pues en el transcurso también de su libro. Es así como le abrimos paso al siguiente capítulo, al capítulo 11, en donde se llama El final de la verdad, iniciando con una gran pregunta: que cómo se hace un sistema totalitario para conseguir sus objetivos. Entonces, para esto no es necesario que todo el mundo se vea obligado por los objetivos del totalitarismo. Es necesario que la gente haga suyos esos objetivos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por medio de los medios de comunicación. Digamos que el fundamento socava de toda moral, el sentido y el respeto de la verdad. Tendrán que relacionar los gustos y aversiones a que hace falta otro criterio de otros criterios. Digamos que tienen que guiar los planificadores. Entonces esto hace que se vuelva una obligación el seguir estas ideas totalitarias. Otra pregunta: de qué manera van a convencer a la gente de que acepte los valores que van a tener que servir. Entonces, convenciéndoles de que son los primeros valores que ellos mismos habían apoyado, pero que no habían comprendido o reconocido antes. El espíritu del totalitarismo condena cualquier actividad que no tenga propósito bien definido. Eso es algo muy importante. Y que la propaganda del totalitarismo afirma que las sociedades de libre mercado no tienen una verdadera libertad, porque las opiniones y los gustos de las masas son influidos por la propaganda. Probablemente es cierto que en cualquier sociedad la libertad de pensamiento solo sea directamente importante para una pequeña minoría, y se vuelve que digamos que no puede haber ninguna actividad espontánea, puesto que pudiera generar consecuencias imprevistas para el plan que tiene el totalitarismo. Entonces es donde se vuelve el criterio de verdad objetiva. Digamos, se encuentra el ataque a los medios intelectuales de Estados Unidos. Para, digamos, los teóricos, el posmodernismo, o sea, la verdad, es totalmente relativa al grupo en que uno se encuentra. Este relativismo cultural, cuyo objetivo básico es desvalorizar la civilización occidental y su sistema de valores, en otra de las premisas ideológicas del fascismo, que circulan ampliamente entre los modernos progresistas norteamericanos. Entonces, finalmente lo que quiere decir este capítulo es que hay un medio muy importante que son los medios de comunicación, en donde se puede, digamos, hacer un control, ¿sí?, deliberadamente sobre los pensamientos de la gente, y considerar digamos que el totalitarismo una dirección correcta, digamos una verdad, una realidad. Es así como esta hace que se le apoye y que tenga, digamos, seguidores en el medio. El desarrollo de 11 capítulos de este libro se abre paso a uno de los grandes e importantes capítulos, donde se menciona las raíces socialistas del nazismo. Recordemos que el nazismo es de origen alemán, digamos que liderado por el dictador Adolfo Hitler, en donde hace este movimiento, esta ideología del nazismo, ¿sí? Entonces inicia el capítulo con una pregunta, y es: ¿de dónde viene el socialismo? Pues es, digamos que un error considerar que el socialismo es un movimiento
irracional, sin antecedentes ideológicos, porque él desprende de muchas fluentes que son como el comunismo y abarcando o siendo hereditario del liberalismo, ¿sí? Entonces aquí dice que por el contrario el nacionalismo social culmina con una evolución de pensamiento en el que no solo pensadores alemanes tomaron parte. Durante las generaciones anteriores a la última guerra no hubo una oposición a estos elementos socialistas dentro del marxismo, sino a elementos liberales de su doctrina, provocando que los socialistas de izquierda y derecha se fueran aproximando a Alemania en lo que Alemania había de liberal, ¿sí? Augusto Bebel le dijo a Bismarck que el canciller imperial puede estar seguro de que lo social democrática alemana es una especie de escuela preparatoria para el militarismo. Por eso es que es tan fuerte estos conceptos y por eso es que inicia allí, va iniciando ese tema del nazismo. En 1914 en Alemania empezaron a surgir maestros orientados a los trabajadores y a los jóvenes idealistas hacia la nación del socialismo, ¿sí? Entonces, el intelectual más poderoso, representativo, fue Werner Sombart, cuyos famosos Mercaderes y Héroes es sus obras. Y es un socialista marxista y todavía en 1909 afirma con orgullo haber pasado la mayor parte de su vida luchando por ideales de Marx. La lucha contra el liberalismo en todas sus formas había derrotado a Alemania. Era la idea común de unos socialistas y conservadores en un solo frente, ayudando al crecimiento de una nueva concepción de Estado y sociedad propuesto por Oswald Spengler. Entonces los estándares han sido destrozados por la guerra. Recuerden que en Alemania surge una guerra y el liberalismo inglés basado en los derechos civiles, de constitucionalismo y parlamentarismo. Entonces se deriva en la concepción individualista del mundo, de la que el liberalismo inglés, digamos que es la encarnación clásica, pero estos estándares, digamos que han sido destrozados por la guerra, como ya lo había dicho. Digamos que el viejo espíritu prusiano y la convicción socialista que se odian, y el odio de los hermanos entre unos y los mismos, los representantes de la civilización occidental de Alemania, los liberales alemanes o se vuelven el invisible ejército inglés que tras la batalla de Jena Napoleón deja detrás en el suelo alemán. La estructura de la nación inglesa está basada en la distinción entre ricos y pobres. La de prusiano, está basada entre mando y obediencia. Digamos que por esto el significado de la diferencia entre la clase fundamentalmente diferente a los dos países. Entonces es así como esta guerra llegó a enfrentar el liberalismo y el socialismo en Alemania, ¿sí? Convirtiendo, digamos que la lucha contra el liberalismo en todas sus formas. Entonces el liberalismo se había derrotado en Alemania. Ya la idea en común prácticamente quedó arraigada al socialismo. Entonces ya arraigada este término socialista fue muy bien concebida entre la juventud alemana, y es así como, digamos, Adolf inicia su
su fusión entre el socialismo y el nacionalismo, dando el nacimiento de, del nazismo y de lo que en algún momento se conoció como los nazis. Yendo un poco atrás el tema del nazismo, el capítulo 13 nos habla de los totalitarios en nuestro seno. Es un capítulo más bien corto, en donde Lord Marley, Henry y Lord Anton son los últimos grandes pensadores liberales del siglo XIX en Inglaterra, llamados posteriormente como los obsoletos victorianos, y pues surgiendo porque el camino totalitario y hacia la servidumbre, porque se discurre la Inglaterra, perdón, de los años 40 y 50. Entonces inicialmente es porque la creciente de la veneración del Estado, la admiración del poder y de los grandes por ser grandes, el entusiasmo de las organizaciones, digamos, que imposibilitaron la capacidad para dejar algo al simple poder de crecimiento orgánico. Su objetivo no era la mayor felicidad del individuo, sino el reforzamiento de la unidad organizada del Estado. La paz venidera traerá consigo un reforzamiento de la idea de la intervención del Estado de la industria. Entonces, digamos que el, el totalitarismo siempre va a llevar sus ideas, y aquí lo enmarca muy grande, que, que su objetivo es la mayor no es su objetivo, pues, la mayor felicidad del individuo, sino como el obedecer, el seguir unas leyes, el tener un consecutivo, ¿sí? Por eso que dice que las intervenciones extranjeras, la emigración, la política basada en considerar al mundo entero como un mercado, son demasiado peligrosos. Lo veíamos incluso en contraste con el tema de la seguridad limitada, en donde se tiene que arriesgar algo para poder obtener otra parte de ello. Y digamos que el totalitarismo hace referencia a eso. El 14 nos habla sobre las condiciones materiales y los fines ideales. Eh, digamos que en el pasado ha sido una fuerza de sumisión a las fuerzas impersonales del mercado lo que han hecho posible el desarrollo de la civilización. Entonces aquí es enmarcar que nos equivocamos, o se equivocan más bien estas personas, en el pensar que, que podemos ayudar a dominar estas fuerzas de la sociedad de la misma forma que se ha aprendido a dominar las fuerzas naturales, ¿sí? Donde la libertad no puede conciliarse con la supremacía de un objetivo único, en donde no tenemos derecho a ser altruistas a costa de otros, ni hay ningún mérito del altruismo obligatorio, ¿sí? Digamos que definen también la moralidad como individualista, es un pensamiento, digamos que es un fenómeno individual, y también la única excepción de la guerra u otra situación impuesta por los desastres se vuelve casi que un movimiento donde cuya principal promesa sea la de alivianar la responsabilidad individual, sino tener efectos antimorales, que es prácticamente lo del fenómeno individual. La discriminación entre miembros y no miembros de grupos cerrados es aceptada cada vez más como algo natural. Aún así, surge una gran pregunta, ¿qué significa el desarrollo a una redistribución equitativa y satisfactoria? ¿Sí? Entonces, ¿acaso los salarios no están determinados como cualquier otro factor de producción por las leyes
de la oferta y la demanda. Entonces esto quiere decir que casi que no se podría garantizar tampoco como, como una ley la obligación pues del emplear, ya que dependerá mucho de una oferta y una demanda, en donde se inició en 1948 una declaración universal, que fue un documento con un compromiso elaborado bajo la presión de una Unión Soviética y en medio del New Deal, eh, donde, donde hay una reflexión sobre estos temas para no volver a ser víctimas, digamos, de, de las víctimas, valga la redundancia, del pasado, como lo mencionan en el libro. Entonces, donde, digamos, esas obligaciones sí son necesarias o no, pero bajo la premisa hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto se vuelve equitativo y satisfactorio, bajo lo moralista, bajo una justicia social, bajo una libertad, ¿sí? Bajo una dominación de fuerzas, creyendo la sociedad como algo eh, natural y teniendo el mercado como el desarrollo de la civilización. Entonces es allí donde se puede hacer, digamos que una reflexión, y es que un verdadero derecho es aquel que te protege del poder. ¿Sí? Es donde esto nos lleva a este capítulo, que en verdad un derecho puede ser fundamental, y es que el individuo sea protegido de, digamos, de la inequidad del poder. El artículo 15 ya enmarca un poco más lo que, lo que es un ámbito de orden o perspectiva internacional, llamado precisamente las perspectivas de un orden internacional, donde, donde dice que el mundo ha pagado caro el tema del abandono del liberalismo del siglo XIX, donde también este terreno, lo que es deseable y practicable, puede producir resultados completamente opuestos a los perseguidos. Digamos que esto no es más que trasladar la competencia entre estados poderosos y armados. Si se llegara a considerar como una obligación de cualquier autoridad internacional el producir una justicia distributiva entre diferentes pueblos, la lucha de clases se convertiría en una lucha entre los trabajadores de distintos países. Las consecuencias de planificar para igualar los niveles de vida de distintos países tendrían que ser necesariamente desastrosos. Todos estamos de acuerdo en que ayudar a elevar su nivel de vida a los pueblos más pobres, digamos que en estos sentidos ayuda, digamos, mutua en un orden y crear condiciones en las que la misma gente pueda desarrollar su propia vida. Una de las mejores salvaguardias de paz sería la autoridad internacional. Entonces, sin duda, digamos que una de las mejores se vuelve esta seguridad internacional, que limitaría el poder de Estado sobre los individuos, digamos que usando sus principios, eh, digamos, de federales, puede decirse, o digamos su sabiduría, que pudiera mejorar y dar solución a muchos problemas del mundo, donde el poder reducir el riesgo de fricciones que puedan llegar a guerras, probablemente es todo lo que podemos esperar. Entonces, aquí digamos que ya enmarca mucho una organización, el cómo todas
o todos los estados también del mundo deben organizarse para poder tener un orden, para poder, digamos, conllevar estas ideas en un mejor marco y evitar lo que es tanto la pobreza de los pueblos, como evitar guerras y como evitar, digamos, que unos sean más poderosos que otros. Eso es lo que enmarca las perspectivas de un orden internacional. Para finalizar, enmarco esta imagen de, escrita por el economista Neil García Velas, en donde trae a cotación una frase de Friedrich, en donde enmarca también muy bien como conclusión de este libro, que es: la promesa de una mayor libertad se ha vuelto una de las mejores armas de la propaganda socialista. Se nos promete el camino a la libertad, pero si se nos impone el camino a la servidumbre. Digamos que como reflexión de este libro es muy importante, como le decía al inicio, la postura que tiene Friedrich sobre el socialismo y sus ramas, pero principalmente el cómo ve estos sistemas de liberalismo, socialismo, comunismo y demás en un ámbito como de seguir las ideas de un Estado, ¿sí? Como estas se vuelven casi que un régimen de continuar ideologías de otros, ideologías de gobernantes, cómo se vuelve tan totalitario cada uno de estos sistemas en donde el individuo se ve restringido a la hora de su participación, a la hora de sus ideologías. También hace parte que el liberalismo se veía con buenos ojos, pero digamos que fue abandonado en el siglo XIX y acogido por los socialistas, pero sencillamente para contar con más seguidores y ofrecerles, pues digamos que una falsa visión de heredar muchas ideas del liberalismo. Entonces, esto es lo que él enmarca en su libro. Entonces, Camino de Servidumbre es casi que con varios contextos tanto de la clase servidumbre como de tener que seguir cada uno de estos estados en donde el individuo no puede tener una decisión autónoma, sino casi siempre en todos estos tiene que seguir una ideología dictatorial. Muchas gracias, al profe de economía también por dictarnos esta clase, el profe Alejandro. Muchas gracias a los compañeros y a todos los que contribuyeron para el desarrollo y culminación de esta materia de economía empresarial. Muchas gracias.